¿Alguna vez te preguntaste qué ocurre realmente en la vida emocional de una mujer cuando ya no estás cerca? Cuando tu presencia dejó de ser parte de su cotidianidad. ¿Alguna vez dudaste si tu ausencia realmente generaba algo en ella o si simplemente seguía su vida como si nunca hubiera existido un espacio que ocuparas? Hay una diferencia entre saber intelectualmente que algo falta y sentir ese vacío de forma concreta en el día a día. Y cuando un hombre que tuvo presencia real en la vida de una mujer deja de estar cerca, los sentimientos que se activan no son abstractos ni fáciles de ignorar. Son específicos, persistentes y mucho más profundos de lo que la mayoría de los hombres imagina. Hoy te voy a mostrar las 10 cosas que una mujer realmente siente cuando ya no estás cerca. No lo que debería sentir, ni lo que dice que siente, sino lo que realmente experimenta cuando la cotidianidad música ya no te incluye. Suscríbete y activa las notificaciones si este contenido te aporta. Y antes de empezar, déjame en los comentarios la frase "Mi presencia tiene peso", como un compromiso contigo mismo de que vas a construir el tipo de presencia que se siente cuando ya no está. Vamos allá. Número 1. Va a sentir que algo en su rutina cotidiana cambió sin que pueda nombrarlo con precisión. Con el primer sentimiento que experimenta cuando ya no está cerca, no llega de forma dramática ni obvia, llega de una forma mucho más sutil y por eso mismo mucho más persistente, como la sensación de música que algo en el ritmo de su cotidianidad cambió de formas que no puede nombrar con precisión, pero que nota de manera constante. Las grandes ausencias se anticipan y se procesan con cierta claridad. Lo que nadie anticipa completamente son las pequeñas disrupciones cotidianas. La hora del día donde tu nombre aparecía en su teléfono y ya no aparece. El tipo de conversación que tenían y que con otras personas sencillamente no ocurre de la misma forma. La forma en que ciertos momentos tenían un destinatario natural y que ahora no lo tienen. Esas disrupciones cotidianas se acumulan de forma dispersa a lo largo de los días sin que ninguna en particular sea suficientemente grande como para parecer significativa por sí sola, pero en su conjunto producen una sensación general de que el ritmo conocido cambió de formas que son difíciles de articular pero imposibles de ignorar completamente. Imagínate esto. Ella no puede decirte exactamente qué falta, pero sabe que algo que hacía que ciertos momentos del día tuvieran cierta textura ya no está ahí, y esa vaguedad, la dificultad de nombrarlo con precisión, hace que sea aún más difícil de resolver que si se tratara de una ausencia obvia y declarada. Marco Aurelio escribió: confina tu atención al presente y su presente cotidiano. Sin tu presencia en él, tiene una textura diferente que el tiempo no borra con la misma facilidad que borra las ausencias que sí se pueden nombrar. Número 2. Va a sentir que ciertos momentos del día perdieron su referente natural. El segundo sentimiento es más específico que el primero. Hay momentos del día que mientras estaba cerca tenían un referente natural hacia ti. Momentos donde el impulso de compartir algo, de hacer un comentario, de buscar una perspectiva, se dirigía hacia ti de forma casi automática. Cuando ya no estás cerca, esos momentos siguen ocurriendo. La situación que generaba el impulso de compartir contigo sigue presentándose, pero el referente hacia dónde se dirigía ese impulso ya no está disponible. Y lo que queda es el impulso sin destinatario, que es una experiencia específicamente incómoda que no se resuelve simplemente dirigiendo ese impulso hacia otra persona. Esos momentos sin referente son más frecuentes de lo que ella habría predicho antes de que dejaras de estar cerca, porque mientras estabas, no era completamente consciente de cuántas veces al día algo activaba el impulso de conectar contigo. Solo cuando ese impulso empieza a quedarse sin destino, la frecuencia de esas activaciones se vuelve visible y cada una de esas activaciones sin destino
Es un pequeño recordatorio de tu ausencia, música que no requiere que piense activamente en ti. Simplemente ocurre de forma automática en el medio de los momentos más cotidianos e inesperados de su día. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación, música, que en la realidad. Pero en este caso, el sufrimiento no viene de la imaginación, sino de la realidad concreta de los momentos cotidianos que ya no tienen el referente que solían tener. Número 3. Va a sentir la diferencia entre tu tipo de presencia y cualquier otra que intente llenar ese espacio. El tercer sentimiento llega cuando intenta de forma consciente o inconsciente llenar el espacio que dejaste con otras dinámicas o personas. Y lo que descubre en ese proceso es que lo que tenías no se reemplaza simplemente con cualquier otra presencia disponible. No se trata de que seas objetivamente superior a cualquier otra persona. Se trata de la especificidad de lo que eras en esa dinámica particular, música, la forma en que hablabas de ciertos temas, la perspectiva que ofrecías en situaciones específicas, el tipo de humor que compartían, la dinámica particular de cómo se relacionaban. Todo eso tiene una especificidad que no se duplica exactamente en ninguna otra persona. Cuando intenta llenar el espacio con otras presencias y nota que algo no encaja de la misma forma, no siempre puede identificar exactamente qué es lo que música falta, pero siente el contraste, y ese contraste percibido de forma repetida a través de distintas interacciones, música, que intentan sustituir lo que existía, va construyendo una comprensión cada vez más concreta de qué tan específico era realmente lo que había, música, entre los dos. Esa especificidad de tu presencia, que mientras estaba cerca podía pasarse por alto por la familiaridad, se vuelve visible con una claridad notable en el contraste con cualquier otra cosa que intente ocupar el mismo espacio. Epicteto nos enseñó: es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Ella creía saber cuánto específicamente aportabas. El proceso de intentar reemplazarlo le enseña que quizás no lo sabía tan bien como pensaba. Número 4. Va a sentir música, una forma de soledad que no desaparece con compañía. El cuarto sentimiento tiene una característica que lo distingue de la soledad ordinaria. No se resuelve simplemente estando rodeada de otras personas. Es una soledad específica, vinculada a la ausencia de una conexión particular, que puede coexistir música perfectamente con la presencia de muchas otras personas. Estar sola físicamente, música, y sentirse sola son dos experiencias diferentes. Pero hay un tercer tipo de música, soledad, que es más específica que cualquiera de las dos. La soledad música que viene de la ausencia de una conexión con alguien en particular, que no desaparece cuando hay otras personas presentes, porque las otras personas presentes no son exactamente la conexión que falta. Ella puede estar en una reunión con amigos, en una conversación que objetivamente es buena, en un contexto social que debería ser suficientemente satisfactorio, y aún así sentir esa soledad específica, porque lo que falta no es compañía en general, sino la conexión particular que tenían cuando estaba cerca. Esa soledad específica música es una de las señales más directas de que lo que existía entre los dos tenía una profundidad real, que va más allá de la simple compañía, porque si fuera solo compañía, música, lo que aportabas, cualquier otra compañía la resolvería. El hecho de que no la resuelva dice algo sobre la calidad específica, música, de lo que había. Si el vídeo te está aportando algo, apóyanos con un música like. Ayuda a que este contenido llegue a más hombres. Marco Aurelio escribió: el que vive en armonía consigo mismo, música, vive en armonía con el universo. Y la armonía específica que tenían cuando estaba cerca es exactamente lo que genera la disonancia, música, que persiste incluso rodeada de otras personas. Número 5. Va a sentir que ciertas conversaciones ahora tienen un ingrediente que falta: música.
El quinto sentimiento es concreto y observable. Ciertas conversaciones, ciertos tipos de intercambio que eran posibles cuando estaba cerca y que ahora intenta tener con otras personas, no producen el mismo resultado. Les falta algo que no puede identificar fácilmente, pero que se siente como una diferencia de calidad. Esas conversaciones donde falta algo pueden ser de muchos tipos distintos, música, según la naturaleza específica de lo que compartían. Conversaciones donde tu forma de pensar sobre ciertos temas producía música, perspectivas que ninguna otra persona le ha ofrecido de la misma forma. Intercambios donde la dinámica entre los dos generaba un tipo de honestidad que con otras personas no ocurre con la misma naturaleza. Momentos donde la conexión se sentía genuina de una forma que ahora tiene que buscar con más esfuerzo. Cuando nota esa diferencia de forma repetida, música, en distintas conversaciones con distintas personas, la comprensión que emerge es gradual, pero sólida, que la calidad de lo que tenían no era simplemente el resultado de estar juntos, sino de algo específico que cada uno aportaba a esa dinámica particular. Y esa especificidad de la calidad conversacional, percibida a través del contraste, música, con lo que ahora tiene disponible, es una de las formas más directas, música, en que tu ausencia se hace concreta y difícil de ignorar. Seca, escribió, se tiñe del color de tus pensamientos y las conversaciones que tenían teñidas del color de la forma particular en que pensabas tenían una tonalidad, música, que no se reproduce fácilmente con otras personas. Número 6. Va a sentir música que la versión de sí misma que era contigo ya no tiene espacio para expresarse. El sexto sentimiento tiene una profundidad particular porque no se trata solo de lo que perdió en términos de tu presencia, sino de lo que perdió en términos de cómo se expresaba cuando estaba cerca. Las personas no son iguales en todas sus relaciones. Con algunas personas somos más abiertos, más genuinamente nosotros mismos, más dispuestos a mostrar música, aspectos que en otros contextos mantenemos más protegidos. Y cuando la persona con quien éramos música, esa versión más abierta o más genuina ya no está cerca, esa versión de nosotros mismos también pierde su espacio natural de expresión. Cuando ya no está cerca, la versión de ella que era contigo, con todas las especificidades que la dinámica entre los dos música permitía, ya no tiene el contexto donde existir de la misma forma. Y esa pérdida, la de un aspecto de sí misma que solo se expresaba en esa dinámica específica, es más profunda y más difícil de articular que simplemente extrañar a una persona. Va a notar esa pérdida en momentos donde algo activa esa versión de sí misma y no hay ningún contexto donde expresarla, donde algo que habría dicho contigo naturalmente, música, no tiene su lugar en ninguna otra conversación de la misma forma. Epicteto nos enseñó, conoce primero quién eres. Y lo que se pierde cuando ya no estás cerca no es solo tu presencia, es el contexto donde partes específicas de quién ella es podían expresarse con la naturalidad que la dinámica música entre los dos permitía. Número 7. Va a sentir que tu ausencia ocupa música más espacio del que ocupaba tu presencia. El séptimo sentimiento es el que más sorprende y música el que describe con más claridad la paradoja de las ausencias significativas. A veces la ausencia de alguien ocupa más espacio en la vida emocional de una persona que su presencia lo hacía cuando existía. Mientras estaba cerca, tu presencia era parte del paisaje cotidiano. Estaba integrada en la rutina, en los hábitos, en el flujo de los días de una forma que la hacía perder visibilidad. No porque no importara, sino porque lo integrado tiende a hacerse invisible por familiaridad. Cuando ya no está cerca, esa presencia que era invisible por familiar se vuelve repentinamente muy visible por su ausencia. Y esa visibilidad retroactiva, la conciencia de cuánto espacio ocupabas en su mundo cotidiano, que antes no requería ningún pensamiento activo,
genera una amplificación del espacio que tu ausencia parece ocupar. Ese espacio amplificado de la ausencia no es proporcional al espacio visible que ocupabas cuando estabas. Es el resultado de que algo integrado en el fondo de su cotidianidad de repente se vuelve figura porque ya no está, y la figura siempre ocupa más atención que el fondo. Marco Aurelio escribió: "No desperdicies el resto de tu vida pensando en otras personas", pero el espacio que tu ausencia ocupa no es algo que ella elija activamente, es simplemente la consecuencia de que algo que antes era fondo, ahora se convirtió en figura. Número 8. Va a sentir que extraña cosas específicas tuyas más que una idea general de ti. El octavo sentimiento tiene una especificidad que lo distingue de la nostalgia vaga y general. No es que lo extrañe a ti en abstracto, sino que extraña cosas muy específicas tuyas que generan memorias concretas con sabores particulares. La forma en que reaccionabas a ciertos tipos de situaciones, un gesto o una expresión tuya que era reconociblemente tuya, la forma particular en que se lo dijiste algo en un momento específico que quedó grabado con una claridad que otras conversaciones no tienen. Sonido de tu voz en ciertos momentos, pequeños detalles que individualmente podrían parecer insignificantes, pero que en conjunto construyen algo completamente específico que no tiene equivalente en ninguna otra persona. Esa nostalgia específica, anclada en detalles concretos más que en una impresión general, es más persistente y más difícil de resolver que la nostalgia abstracta, porque no puede ser satisfecha con ningún sustituto general. Los sustitutos generales pueden resolver la soledad en términos amplios, pero no resuelven la nostalgia específica de algo que solo existía de esa forma contigo. Cada vez que un detalle específico surge en su memoria, produce un reconocimiento muy claro de que lo que extraña no es reemplazable con ninguna otra cosa que tenga disponible. Ahora Música Séneca escribió: "La dificultad invita al hombre a mostrar lo que es, y las memorias específicas que quedaron son exactamente lo que eres en su forma más concreta, no una idea abstracta, sino una colección de momentos específicos que tienen tu firma inconfundible". Número 9. Va a sentir curiosidad por saber cómo estás, aunque no sepa cómo actuar sobre esa curiosidad. El noveno sentimiento es uno que opera de forma silenciosa, pero constante. Una curiosidad genuina sobre cómo estás, sobre qué ocurre en tu vida, sobre la dirección que tomó tu existencia desde que dejaste de ser parte de su cotidianidad. Esa curiosidad no siempre se traduce en acción. Puede quedarse como un pensamiento recurrente que aparece sin ser invitado y que no siempre tiene una forma clara de expresarse o de resolverse. Puede manifestarse como una revisión ocasional de lo que tiene disponible sobre tu vida o simplemente como una pregunta que surge en el fondo de su mente sin que haya una respuesta accesible, lo que hace que esta curiosidad sea genuina y no simplemente mecánica es que no está vinculada a ninguna agenda específica. No es curiosidad porque quiera retomar algo de forma consciente o porque esté buscando información para ningún propósito estratégico. Música es simplemente el interés natural que persiste hacia alguien que importó. Música independientemente de los resultados concretos a los que lleve o no lleve esa curiosidad. Y esa curiosidad sin agenda, ese interés genuino que persiste sin propósito práctico inmediato, es una de las formas más honestas en que lo que existía entre los dos se manifiesta mucho después de que la proximidad dejó de existir. Epicteto escribió: "Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La curiosidad sobre ti que surge en ella es algo que no depende de nadie. Simplemente ocurre como consecuencia natural de lo que importó". Número 10. Va a sentir que aprendió algo sobre lo que necesita en una conexión que antes no sabía con tanta claridad.
El décimo y último sentimiento es el más constructivo de todos y también el que tiene más potencial de generar algo genuinamente valioso más allá de la simple nostalgia. La comprensión alcanzada a través de la experiencia concreta de tu ausencia, de qué tipo de conexión necesita, de una forma que antes no había podido articular con tanta claridad. Mientras estaba cerca, mientras la dinámica era activa, las cualidades específicas de lo que existían entre los dos eran difíciles de evaluar con objetividad porque estaban demasiado integradas en la experiencia cotidiana. Es difícil analizar lo que se está viviendo en tiempo real con la misma claridad que se puede analizar en retrospectiva. Tu ausencia le da esa perspectiva música retrospectiva y en ella puede ver con más claridad qué aspectos específicos de lo que tenían eran los que le aportaban más. ¿Qué tipos de interacción o de presencia hacían que la dinámica tuviera la calidad que tenía? ¿Qué necesita buscar en cualquier conexión futura que quiera que tenga la misma profundidad? Ese aprendizaje, aunque llegue acompañado de la incomodidad de la ausencia que lo generó, música, tiene un valor genuino porque le da información que solo la experiencia concreta puede proporcionar sobre lo que realmente necesita en una conexión y no solo que cree que necesita de forma abstracta. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción hace avanzar la acción. Tu ausencia fue el impedimento que generó el avance hacia una comprensión más profunda de lo que realmente necesita, música. Y ese avance, aunque llegó a través de algo difícil, es genuinamente valioso. Amigo, música mío, lo que una mujer realmente siente cuando ya no está cerca no es indiferencia ni olvido inmediato. Es un proceso específico, persistente, música, y en muchos aspectos más profundo de lo que la mayoría de los hombres imagina. Pero lo más importante de entender este proceso no es lo que él dice sobre ella, es lo que dice sobre la calidad de la presencia que fuiste capaz de construir cuando estabas, porque una ausencia, solo música, genera estos sentimientos cuando la presencia que la precedió tenía algo genuinamente real, música. Los estoicos lo entendían con claridad. Construye quien eres de forma genuina, no para que nadie lo note, sino porque es la única forma en que cualquier cosa que construyas tiene la profundidad necesaria para generar un impacto real. Dale like si este video te dejó algo real. Suscríbete para no perderte lo que viene y recuerda, música, la presencia que se siente cuando ya no está, es la que vale la pena construir. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo.